El BYD Atto 3 ha sido hasta ahora una de las opciones favoritas de entre los C-Sub totalmente eléctricos, pero le acaba de llegar un competidor muy pero que muy serio. Vamos a comparar al BYD Atto 3 y al MG S5 recién llegado a la escena de los coches eléctricos, pero ojo, porque es que del BYD Atto 3 tenemos una actualización en la que, entre otras cosas, se ha mejorado su punto más débil, que es la potencia de carga rápida. Así que evidentemente vamos a comparar las versiones más actuales, el nuevo MG S5 con todas las, entre comillas, innovaciones que introduce en el mercado, y el nuevo BYD Atto 3 que, entre otras cosas, como te decía, mejora la potencia de carga. Tanto uno como el otro son chinos, además son de dos compañías gigantescas. MG ya sabéis que es propiedad de SAIC y BYD es una compañía independiente, las dos, como digo, son chinas y los dos modelos encajan dentro del mismo segmento, pero es verdad que con una pequeña pero importante diferencia. Mientras que el BYD Atto 3 mide 4,45 metros de largo, el nuevo MG S5 mide 4,47. Están muy cerca, pero hay diferencias importantes, por ejemplo, en la capacidad de carga del maletero. El BYD Atto 3 tiene 440 litros de capacidad, que no está nada mal dentro del segmento que ocupa, y el nuevo MG S5 tiene 453 litros de maletero. Los dos pecan exactamente de lo mismo, y es que ni uno ni el otro tiene maletero delantero. Por cierto, en el BYD Atto 3 podemos llegar hasta los 1.338 litros de capacidad si abatimos los asientos, y en el MG S5 podemos llegar hasta los 1.441 litros de capacidad haciendo exactamente lo mismo. Otro dato interesante es que en el BYD Atto 3 podemos cargar en el techo hasta 50 kilos como máximo, y en el nuevo MG S5 podemos cargar hasta 75 kilos. Del BYD Atto 3 no he encontrado que tenga capacidad de remolque. Yo entiendo que sí que la tendrá, pero la verdad es que en la base de datos que tengo yo no viene declarado, así que en principio no. Que alguien lo aclare en los comentarios si lo sabe. El MG S5 sí lo tengo claro, puede remolcar hasta 750 kilos, da igual si es con freno o sin freno. Y nos vamos a otros datos que son más importantes, los datos técnicos, y es que el BYD Atto 3, un coche de sobra conocido, ya sabéis que tiene una batería con una capacidad nominal de 62 kWh y una capacidad útil de 60,5 kWh. Ya encontramos aquí la primera diferencia importante, porque el MG S5 tiene una batería con una capacidad nominal de 64 kWh y con una capacidad útil de 62,1 kWh. Es decir, que su batería es un poquito más grande, pero la verdad es que la diferencia es muy pero que muy escasa. Lo que sí que me parece una diferencia bastante más importante es que en el BYD Atto 3 tenemos la famosa batería Blade compuesta por celdas LFP, un tipo de batería con la que sabéis que yo simpatizo a nivel personal, especialmente porque son baterías a priori más seguras, más longevas y que además tienen un menor problema de degradación con el uso de la carga rápida. Ahora bien, es verdad que el MG S5 por su parte tiene una batería NCM que ya sabemos que destaca por dos cosas principalmente. Uno, por ofrecer una densidad energética por norma general mejor, lo que explicaría por otro lado que tenga un poquito más de capacidad de almacenamiento energético a la batería, que ahora veremos en qué se traduce, y también que tenga un mejor sistema de carga rápida. Vamos a hablar de eso ahora mismo. Y es que, como te decía anteriormente, el BYD Atto 3 en la última actualización que ha traído no cambia demasiado, pero cambia justo en lo que más se criticó de este modelo, porque la versión anterior del modelo llegaba a una potencia pico de su sistema de carga rápida de 89 kilovatios. Ahora, sin embargo, llega a los 110 kilovatios y ya sabemos que BYD suele destacar no por su potencia máxima, pero sí por su curva de carga. Así que ahora que ofrecen una potencia de carga mayor, pues la verdad es que el coche se convierte en una opción muchísimo más interesante. Ahora también te voy a decir, muy importante, en el MG S5 han llevado esto a un escalón superior porque llega hasta los 139 kilovatios de potencia máxima de carga. Lo interesante, por supuesto, sería ver esto en cifras de rendimiento real, es decir, en una prueba real, a ver cómo es la curva de carga, que de momento todavía no la conocemos ni en el nuevo BYD Atto 3 ni tampoco en el nuevo MG S5. Esto podremos hablar de ello más adelante. A nivel de sistema motriz, a estas respectivas baterías va conectado en el BYD Atto 3 un motor eléctrico de 204 caballos. Importante, motor eléctrico delantero y tracción delantera en este coche. Y sin embargo, en el MG S5 tenemos un motor eléctrico, de nuevo solo un motor eléctrico, de 231 caballos de potencia, es decir, más potente, y que además, importante, va conectado al eje trasero, es decir, que este coche es de propulsión. Importante también que no solo existe esta diferencia de potencia que inclina la balanza a favor del MG S5, sino que además en el BYD Atto 3 tenemos un par motor máximo de 310 Nm y en el MG S5 por su parte tenemos 350 Nm. Es decir, que a nivel de rendimiento
estamos de nuevo en el lado del MGS5, es un poquito superior y hasta este punto, hasta donde estamos ahora mismo, ya tenemos que tiene una batería un poquitito más grande, un sistema de carga rápida un poquitito más potente y además también un sistema motriz con mayores prestaciones. Pero lo que creo que importará incluso más a buena parte de los potenciales clientes de un coche y del otro es que, como digo, el BYD Atto 3 es tracción delantera y el MGS5 es de propulsión, es decir, que el que tracciona es el eje trasero. Bien, seguimos con cosas importantes. Tanto uno como el otro, enorme acierto en el hecho de que cuentan con la tecnología Vehicle to Load, que como ya sabéis, esto significa que de su propia toma del sistema de carga podemos con un adaptador sacar corriente para cualquier tipo de dispositivo, yo que sé, para una nevera, para un televisor, para una videoconsola, para cualquier cosa, como por ejemplo un secador. En los dos tenemos esta tecnología y además, por cierto, coinciden también en el hecho de que los dos soportan una potencia máxima de salida de 3,3 kilovatios. Seguimos con datos técnicos muy interesantes, la autonomía VLTP de uno y del otro. Como te decía antes, el MGS5 tiene una batería un poquitito más grande. Cuidado, también hay que tener en cuenta la eficiencia del sistema de uno y de otro, hay que tener en cuenta, por supuesto, otros factores como el diámetro de las llantas, en fin, un montón de cosas que pueden condicionar la autonomía, pero a priori, que tengamos una batería más grande debería de garantizar una autonomía un poquito mayor. La diferencia tampoco debería de ser exagerada, ¿no? Bueno, pues la diferencia sí es importante, cuidado, porque en el BYD Atto 3 tenemos una autonomía VLTP de 420 kilómetros, que ya es una buena autonomía para un coche del segmento C-Sub, pero es que en el MGS5 tenemos una autonomía VLTP de 465 kilómetros. Y puede parecer una tontería, pero en realidad 45 kilómetros de diferencia en el ciclo VLTP es algo más a tener en cuenta. Las cifras de autonomía real estimadas, cuidado, y me gustaría hacer una comparativa, una prueba real de estas cosas, pero en el BYD Atto 3 podemos esperar una horquilla de autonomía real de entre 235 y 490 kilómetros. Ya sabéis que la menor de estas cifras se da en autopista y con clima frío y la mayor se da en ciudad y con clima templado. En el caso del MGS5, y de nuevo, la menor cifra que te voy a dar es en autopista y con clima frío, 250 kilómetros. Y la mayor, que sería en ciudad y con clima templado, 525 kilómetros. Como veis, en cifras, digamos, reales, esos 45 kilómetros de diferencia en autonomía VLTP se traducen en que podemos tener una diferencia de hasta 35 kilómetros en la mejor de las circunstancias. No es una diferencia exagerada, pero insisto que es algo más a tener en cuenta entre las diferencias que hay entre un coche y otro. Hay una cuestión que probablemente te hayas dado cuenta de que me he saltado. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que no le da importancia porque es el sistema de carga doméstica y en casa a priori no se tiene tanta prisa para cargar, pero sí que es verdad que hay un pequeño punto importante para mí a favor del BYD Atto 3 y es que su sistema de carga en corriente alterna para casa, para el supermercado, para cuando vamos a un hotel, etc., soporta hasta 11 kilovatios de potencia máxima y sin embargo, en el caso del MGS5, el sistema de carga lenta soporta hasta 7,2 kilovatios. Otro aspecto que también es interesante reparar en él es que mientras que el BYD Atto 3 única y exclusivamente tiene esta versión de la que te he hablado, luego podríamos elegir evidentemente entre un acabado y el otro con más o con menos equipamiento, pero en el caso del MGS5 no solo tenemos diferentes acabados, sino que tenemos diferentes versiones que varían en función de la capacidad de la batería y también del sistema motriz. Tenemos, además de la que hemos estado hablando, una versión más sencilla que homologa una autonomía de 340 kilómetros, que tiene 170 caballos de potencia máxima y que utiliza una batería ligeramente más pequeña de 49 kWh. Eso sí, 47,1 kWh es la capacidad útil de esta batería. Y como ya sabes, tanto una empresa como la otra, tanto MG como BYD, apuestan por coches que vienen con prácticamente todo el equipamiento posible. Los dos tienen un equipamiento súper completo, pero es verdad que el BYD Atto 3 tiene en cualquiera de sus configuraciones bomba de calor incluida de serie y en el caso del MGS5, para tener la bomba de calor incluida en el sistema de climatización, tendríamos que irnos ya al nivel luxury, al acabado más alto de la gama. Como te digo, en el futuro intentaré hacer una comparativa
física real de los dos coches. Esto es una comparativa de la ficha técnica de uno y del otro. Como veis, son coches que están en una circunstancia muy parecida. La verdad es que más que las prestaciones, casi lo que puede inclinar la balanza a favor de uno o del otro es el precio o el gusto por el diseño de uno o del otro. O por supuesto, que es verdad que el MGS5 tiene la ventaja de que tiene una versión con unas prestaciones un poquito más comedidas para quien no necesite tanto. Sobre todo para gente que no vaya a viajar con demasiada frecuencia, yo creo que es especialmente interesante, aunque ya te digo que con la versión más baja de la gama, en realidad también podemos viajar con cierta comodidad, no solo porque tiene una autonomía bastante decente, sino sobre todo porque su sistema de carga rápida soporta hasta 120 kilovatios. Es decir, la versión más sencilla del MGS5 tiene una potencia pico de carga rápida que es incluso superior que la del BYD Atto 3, que sería comparable con el MGS5 más caro. Bueno, si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.